en el momento del análisis con Guillermo Jeremía. No es su día favorito, pero aquí nos está cierto, acompañando. Que es miércoles, bueno. Tengo que tener quietos los pies porque se ven en este plano. Mis Ay, pies, que sí, yo tengo tenés razón. Tengo temblequeo constante en los pies. ¿En serio? Sí, una herencia paterna que no hay forma que... Ahí va. Así que, pero cuando no se ven, Vos sabés que no hay problema. tiene un nombre científico. ¿Tiene un nombre? Sí, ya te lo voy a averiguar porque yo tenía Ansiedad. un tío. Le vamos a mandar un saludo a Mariano Marconi, que padece el mismo... ¿También? ¿El mismo síndrome? El mismo don. Uy, tremendo, tremendo. No puedo tener nunca quietos los pies. Mirá. No, por eso recién me estaba mirando. ¿No? Entonces ahora estoy haciendo... Vamos a cortar un poco el plano. Sí, habría que cortar un poco el plano. Bueno, voy a focalizar la mirada ahí. Ahí vamos, Ahí está, mirando. Ahí está mucho mejor. Benevolente. Ahí mucho mejor. Bueno, Ahí está, bueno, ¿cómo Guille, andas? Sí. bien, en un 20 de enero, histórico podríamos decir, ¿eh? Bueno, Importante, sí. no sé si histórico, pero... La historia se escribirá después, ¿no? Veremos qué sucede, ¿no? No lo he podido escuchar completo el discurso de Joe Biden. Es histórico porque Kamala Harris es la primera vez que una mujer es vicepresidenta de los Estados Unidos, la principal democracia Todo un del signo, mundo. Que vamos a empezar a relativizarla, ¿no? Sí, sí. Una de las democracias consolidadas en el mundo. A mí me parece que es la señal más importante de toda la ceremonia. Da la impresión, da la sensación que el margen de injerencia que va a tener Kamala no va a ser lo suficientemente amplio como para introducir cambios, pero es una señal. Bien. Si estamos en condiciones, no quiero avanzar en el análisis porque no he podido escucharlo el discurso completo, estaba con otros asuntos laborales, pero las primeras lecturas es que no colmó las expectativas que se tenían respecto de lo que planteó. Muy dentro del corset de lo esperado, claro. Diplomacia, Biblia, bueno, pero vamos a tomar contacto con Mauricio Zabalza, periodista que está radicado en los Estados Unidos, a quien saludamos en la tarde desde Telediario Federal. Mauricio, un gusto. Hola Mauricio, ¿cómo Bienvenido, estás? Mauricio. ¿Cómo anda? Buenas tardes. A ver, era de esperarse todo eso, Biden. Esta elección, si nos retrotraemos al día de la elección, no la ganó Biden, la perdió Trump. Entonces, Biden es un político, se podría decir, mediano, siempre estuvo en las sombras, Obama lo catapultó a un lugar interesante, pero bueno, es un senador, ¿no? Entonces no esperábamos por ahí el gran orador, pero sí habló de cosas interesantes que me parece que son las que hay que poner la templanza ahora, ¿no? La unidad, el racismo, las oportunidades, habló mucho de su vicepresidenta, lo cual es un hecho, me parece, muy positivo. Y sobre todo el cambio de discurso, ¿no? El cambio de las formas, que era lo que muchos hace rato estábamos esperando, ¿no? Sí, es interesante porque ha tenido algo que el mundo le está reconociendo, párrafos humanistas, ¿no? Que, bueno, en un estadista o en un político de una potencia del mundo, como mínimo de base, ¿no? Tener un grado de humanismo que les duela lo que les pasa a otros seres humanos debiera ser condición mínima e indispensable. Bueno, con Trump eso se había perdido. Bueno, hay que tener en cuenta que también Biden, que siempre fue un componidor dentro del Senado, lo dicen los colegas, el mismo Obama lo usó mucho para ir a los países antes, de hecho fue 16 veces a Latinoamérica, que creo que es un récord en vicepresidencias, y realmente es una persona que tuvo tragedias personales. Y a veces las tragedias personales, ¿no?, también cambian la cuestión de uno. A él se le murió su mujer, su hija muy niña, hace pocos años atrás. Ayer se despidió en Delaware y hizo un discurso muy emocionante. Dijo, en este lugar tendría que estar mi hijo, que falleció hace unos años atrás de cáncer y que era colega justamente de Kamala Harris, ¿no? Las cosas de la política. Pero bueno, a ver, es todo nuevo. Lo que sí esto iba a firmar una serie de decretos Biden, lo cual es interesante. Vuelve a la cumbre de París, va a plantear una reforma inmigratoria aprovechando las cámaras a favor, cosa que no pasaba en 1892. Subir un presidente y tener las cámaras a favor, ¿no? También va a cortar el veto a 7 países musulmanes que había hecho Trump en su momento. No va a construir más el muro, lo cual habla de una forma directa, no vamos a estar peleando con la gente. Si tenemos en cuenta que Trump, su anteúltimo discurso fue justamente frente al muro, ¿no? Vanagloriándose de lo que había hecho, de las pocas misas que hizo. Me parece que el cambio de discurso
está bueno para la primera potencia del mundo, ¿no? No te podés andar peleando con todo el mundo todo el tiempo, ¿no? ¿En qué clima social se dio esta asunción, Mauricio? Bueno, teniendo en cuenta, bueno, todo dividido. lo que se vio, El país ¿no? está Claro. dividido. Totalmente dividido, ¿no? Hay 74 millones de personas, de las cuales un porcentaje muy grande piensan que hubo un fraude instalado por medios de comunicación, instalado por el presidente a diario en su tweet, por eso le quitan el tweet justamente. Así que habrá que ver qué pasa, ¿no? Yo no creo que, por ejemplo, un porcentaje grande de los que creen que hubo fraude vayan a cambiar de idea por más que Biden haga buenas cosas, ¿no? Me parece que el avance en el Congreso, dentro de 100 días más o menos, del juicio político contra Trump, que seguramente va a ser declarado culpable, y sacarlo de la arena política, me parece que va a estar bien por el Partido Republicano para poder empezar a sanear y ver sus nuevas figuras. Hoy Mike Pence, su vicepresidente, estuvo en la juramentación. Hasta el final se quedó y me parece que es un gesto muy bueno, institucional, de alguien que fue gobernador de Indiana, o sea, que sabe de las cuestiones institucionales, ¿no? Y también, bueno, este tema de salvar la democracia entre todos, ¿no? Mauricio, escuché un tramo del discurso de Biden en el que decía que lo que le había pasado a los Estados Unidos, bueno, lo que ocurre en el Capitolio, algo de lo que vos decías respecto de la división de la sociedad, lo dijo 2 o 3 veces, esto no es Estados Unidos, esta no es la democracia, como si fuera un error en la historia. No es tratar de ocultar la realidad, de no ver lo que está pasando, porque es lo que sucedió. Bueno, hay cuestiones raciales que no estaban empoderadas y que no vienen de ahora, estamos hablando de cosas que vienen de la guerra civil, ¿no? Cuestiones con el sur y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que se había logrado es lograr equilibrios en un país que es de leyes, ¿no? Al estar estas personas empoderadas, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Es interesante porque hay más de 300 personas detenidas que seguramente van a ir a juicio, algunas más, otras menos, y todos dicen lo mismo, fuimos mandados por nuestro comandante en jefe, lo cual también le va a traer un problema a Trump, que no se indultó, por cierto. Muchos pensaban que lo iba a hacer, pero era también incriminarse y estar de acuerdo con que no hubo fraude en el país. Entonces no se inculpó y me parece que va a tener algunos problemas quizás en el futuro en tribunales, ¿no? Mauricio, ¿qué opinión hay de Kamala Harris, la primera mujer de origen negro, de origen asiático y la que tiene el poder de desempate en el Senado con el voto? Bueno, para la comunidad inmigrante, que es muy grande en este país, que son los que trabajan a diario en el país, me parece que es un hecho importante, ¿no? Una hija exclusivamente de inmigrantes, que de pronto no come ni comida americana en la casa, ¿no? Claro, porque combina las dos principales, la asiática y la afro. Exactamente. Me parece que es interesante y ella hizo un trabajo antes de ser senadora muy importante como fiscal del estado de California en aquella cuando caen los bancos. Ustedes se acuerdan, el final de la época de Bush, ella hizo un trabajo muy grande defendiendo las casas de la gente contra los bancos. O sea, para que vean por dónde va el discurso por ahí de Kamala Harris, yo te escuchaba y es perfecto lo que decís, que de pronto hay muchas expectativas que no van a ser colmadas porque también hay un ala política, incluso dentro del Partido Demócrata conservadora, pero me parece que la inclusión de Kamala Harris, de Bernie Sanders, que va a trabajar en el gobierno, de 2 premios Nobel que van a estar justamente trabajando en la cuestión ciencia de Biden, habla a las claras que por ahí de pronto vamos a tener un nuevo tiempo en este país, ¿no? Y sobre todas las cosas, uno de los primeros decretos, van a poner el barbijo obligatorio en todos los edificios federales y también en todos los transportes que cruzan de estado. Nueva York ya lo hace, por eso Nueva York ha bajado muchísimo la cantidad de muertos y de contagios, pero no lo hace el resto del país. Así que me parece que es una medida muy buena, teniendo en cuenta el marco en el que estamos viviendo. 400.000 personas muertas, habla a las claras de una tragedia terrible, ¿no? Y en este contexto, ¿qué pueden esperar los inmigrantes para los primeros meses de Biden? Bueno, hoy se va a presentar una reforma inmigratoria, la reforma inmigratoria desde el año 86 de Reagan, que no se hacía. ¿Por qué no se hacía? Porque siempre a Obama le faltaban los senadores, a Bush le faltaban los representantes, ¿no? Y esta situación que se da ahora, que es rara, no pasaba desde
desde que pierde las elecciones Benjamin Harrison en manos de Cleveland, que volvió al gobierno en 1892, de tener todo. Cuando yo veo todas las manifestaciones que hay de Trump y de fraude y este tipo de cosas que realmente no son verdad, fueron desestimadas a las Cortes, porque si no el Partido Demócrata sería una organización criminal, ¿no? Realmente digo, se están olvidando que en el 2018 también Trump perdió y por eso perdió el control de la Cámara de Representantes. Y nadie habló de eso, ¿no? Pero claro, ahora al perder no solo la presidencia y perder la Cámara de Senadores, me parece que es un golpe fuertísimo que no le había pasado ni siquiera a aquellos presidentes que hicieron un solo mandato, como George Bush padre o como Jimmy Carter, ¿no? Mauricio, ¿qué rol va a tener Trump en la escena política? ¿O qué rol se le asigna en los Estados Unidos a los expresidentes? Porque aquí hay algunas lógicas latinoamericanas, incluso en la Argentina, de algunos expresidentes que han tenido mucha influencia sobre los gobiernos, siendo o líderes del propio oficialismo o referentes de la oposición. ¿Qué va a pasar con Trump? Bueno, a mí me da la impresión, después de escuchar ayer al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, que fue su aliado y con el que construyó un montón de políticas, hablar muy mal en la Cámara de Senadores de Trump. Dijo el presidente Trump instigó un golpe de Estado y él y sus allegados, o sea, también hablando de algunas otras personas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una ruptura del Partido Republicano. Si de pronto Trump no es enjuiciado y declarado culpable y sacado de la escena política, porque quien es declarado culpable en este segundo impeachment histórico, que nunca había pasado, no puede ocupar cargo público, yo pensaba, de pronto va a ser un partido separado, ¿no? Porque hay que ver que no todos los republicanos estaban de acuerdo con él, por ahí de pronto votaban en bloque por unas cuestiones de partido, pero cuando atacaron el Congreso todo cambió. Todo cambió, fue como la frutilla del postre, y entonces empezaron muchos a cambiar su discurso, como Lindsey Graham, como el mismo Mitch McConnell, con algunas personas que son muy influyentes, como la hija de Cheney, Liz Cheney, que es la tercera en el Partido Republicano, que hizo un discurso encendido y dijo hay que sacarlo ya de la Casa Blanca. Entonces, si no es enjuiciado, de pronto me parece que va a haber un tercer partido, como ha pasado en otras épocas de Estados Unidos, y si es enjuiciado, habrá que ver a dónde van a parar los 70 y pico millones de votos que logró justamente la última elección. La última pregunta de mi parte está ligada a los analistas internacionales mencionan que Estados Unidos va a querer recuperar la influencia sobre Medio Oriente, esa histórica influencia geopolítica, pero ¿qué podemos esperar de Latinoamérica en general y de Argentina en particular? Nosotros dependemos básicamente de una señal, de un guiño de los Estados Unidos, de Biden, para que se arregle la monstruosa deuda que dejó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que va a ser una relación mejor con Latinoamérica. De hecho, su encargado en la región es hispano, el encargado de seguridad interna es hispano también. Y como les decía, el hecho de haber viajado 16 veces a Latinoamérica fue uno de los que hizo el acercamiento con Cuba en su momento, aunque ya dijeron que con Venezuela se van a mantener todas las restricciones, ¿no? Pero bueno, me parece que para la región es una forma mucho mejor. A ver, Donald Trump, él se juntaba con todos los líderes mundiales, ¿no? El problema de Donald Trump, que después cuando llegaba a Estados Unidos hacía valer su lema, hacer América grande de vuelta, y obviamente hacía todas las cosas dentro de América, ¿no? Me parece que Joe Biden va a estar mirando un poco más al mundo y seguramente va a tener reuniones con Angela Merkel y algunas personas más sobre las cuestiones Medio Oriente y todo lo que hay en esa región. Muy bien, bueno, Mauricio, muchísimas Bueno, gracias. acá en la Argentina acuñamos, cuando alguien es imprevisible decimos un mono con navaja, ¿no? Claro, bueno, puede ser. Exactamente. Cuando alguien es peligroso. Cuando alguien es peligroso, sí, predecible. exactamente. Bueno, pareciera que se deshizo del mono con navaja en los Estados Unidos y vuelve cierta normalidad, aunque a veces esa normalidad también es peligrosa, ¿no? Porque hoy se mencionaba que entre las cosas buenas de Trump es que no invadió ningún país ni hizo ninguna guerra. Bueno, pero le declaró la guerra a todos los inmigrantes. Pero dejó un país dividido. Sí, sí. Usted tiene que ver la virulencia que hay en cuanto a la división. Yo creo que es peor que en Argentina, la grieta. ¿Eh? ¿Ah, sí? Es peor. Sí, es tremendo. Mirá que somos especialistas, Mauricio, acá nosotros. Está mezclada no solo con la parte política, sino con la parte religiosa.
Claro, ¿no? es muy, Acá muy hay profunda, mucha influencia con la parte religiosa. Y Trump, en cierto modo, encarnaba, no sé, un nuevo Mesías para mucha gente. Y entonces estamos en bordes muy peligrosos, ¿no? Y esa gente, obviamente, está enojada y piensa que de pronto viene el comunismo y no sé, y un montón de cosas que, de verdad, yo no creo que pasen en este país, ¿no? Yo vivo frente a una de las rutas de acceso a la ciudad, a Manhattan, y uno viendo todo el movimiento que hay diario. Eso no va a parar, definitivamente, y la rueda va a seguir corriendo, ¿no? Me imagino. Bueno, la próxima, Mauricio, queremos oír esa guitarra que tenés colgada por allá atrás. También. Tengo varias. Es que soy músico. Ah, mirá vos. Bueno, muchísimas gracias por tu reporte. Hay que hacer de todo en Estados Unidos. Bueno, acá también, acá también. Creo que allá lo remuneran mejor. Claro, es más redituable allá. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Mauricio. Gracias, un abrazo. Mauricio. Adiós. Bueno, muy bien. ¿Cómo hablamos mucho de los Estados Unidos, no? Mucho, ¿no? ¿Está bien eso o está mal? Y depende, como uno lo mide, ¿no? Pero me parece que tendríamos que tener más autonomía en algún punto. Un poco, ¿no? Un poquito. Sí, creo que se nos instalan también demasiado muchos relatos respecto del Que país es del inevitable, norte, claro. que porque el flujo informativo de Occidente lo dominan los Estados Unidos. Cuando empieza uno a contrastar, ve que esa perfección que se nos vendió durante tanto tiempo, siglos, respecto de lo que era la democracia norteamericana, no es tal, ¿no? Decía algo Mauricio que es muy interesante. La grieta tiene, además de cuestiones religiosas, cuestiones etnográficas, raciales. Por eso es mucho más difícil de resolver que la nuestra. La nuestra está alimentada por una lógica política, coyuntural, oportunista, que yo creo que estuvo signada a lo largo de la historia de la Argentina también, por los lógicos intereses de puja de recursos económicos, de distribución de la torta, como se dice habitualmente. Pero que aquí operó y está funcionando otra dinámica de los acontecimientos. Pero cuando vos tenés odios que están ligados con el color de piel, con la religión, con las creencias, con las creencias, Sí, o sea, esas cosas son muy fuertes. o con los regionalismos. Nosotros tenemos una división centralismo resto de la Argentina. En los Estados Unidos, los centros urbanos, de hecho, en la votación ha quedado claramente establecido, tienen una mirada de su país que es bien distinta cuando vos te corres 100 kilómetros adentro. Sí, total. Parece en otro país. Parece en otro país, de hecho lo es, porque bueno, la Confederación tiene 50 estados que son estados diferentes, incluso con perfiles, con leyes, con economías, impuestos. Es una organización política distinta que nos cuesta comprender a nosotros, porque lo dijo el propio Donald Trump, que llegó al poder y dijo, bueno, al fin y al cuenta tenía más poder cuando era empresario que estando acá. Pero claro, porque el poder está acotado a una representación que está acordada. Se quiso rebelar contra eso Donald Trump y así le fue. Nos encontramos mañana. Así son las cosas. Muy bien. Muchas gracias, Guille.